usuarios o que estemos participando en alguno de los diferentes ciclos de un proyecto de centro de datos, ya sea desde la selección, la implementación, la adquisición de los materiales, la operación o el desempeño o mantenimiento de toda la tecnología que involucra un centro de datos. Una pregunta que muchas veces pasamos por alto y que realmente debemos de hacer, ya sea nosotros como implementadores de esa tecnología para nuestro cliente o nosotros como usuarios de esa tecnología. ¿Qué es lo que nos quita el sueño en nuestro centro de datos? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que realmente no nos dejaría dormir? Porque si llegara a fallar esa tecnología, podríamos meternos ahora sí que en un grave problema de ya sea de desempeño, de visión, etcétera. Muchas de estas preguntas que, bueno, más bien respuestas que ustedes se pueden dar o podrían sus clientes darles, van, si se dan cuenta, enfocadas a 5 grandes bloques. Uno de ellos, lo que es la parte de riesgo. Riesgo en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte lógica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro centro de datos hay una violación en cuanto a la seguridad física? Que alguien se roba un servidor, que alguien llega con una memoria USB y se roba la información, o que hay un hackeo de la información, como hemos escuchado muchos casos en el medio. Otro de los bloques es la adaptación de nuestro centro de datos a las nuevas tecnologías que se van a implementar en un futuro cercano o mediano. De todos es sabido los grandes desarrollos por las mismas necesidades de la capacidad de producción, digamos, de desempeño mismo del centro de datos, en donde ese procesamiento de toda la información que tenemos se necesita cada vez más y más velocidad de esta información para tener o poder dar respuestas rápidas en el momento adecuado. Todas esas nuevas tecnologías, ¿qué tan preparado está nuestro centro de datos para recibirlas? Otro de los grupos es la parte de energía. ¿Qué tanto nuestro centro de datos tiene energía y si sabemos cómo se está utilizando esa energía en toda la cadena de distribución de nuestro centro de datos? ¿Qué pasa si falla la energía eléctrica en una parte o en todo el centro de datos? ¿Cuáles procesos, cuáles equipos son los que se van a ver afectados? La parte de calor dentro de un centro de datos. ¿Cómo aseguramos que nuestros equipos están trabajando en las condiciones óptimas de tal forma que garanticemos su correcta operación y que eficientemente, monetariamente hablando, o le demos un beneficio a nuestra empresa? Después, la parte de administración. ¿Cómo administramos lo que tenemos en nuestro centro de datos? ¿Cómo aseguramos que esos nuevos equipos que van a llegar en un futuro cercano, mediano, van a tener el espacio, la energía, la conectividad de mi centro de datos, en mi centro de datos? ¿Realmente tengo una previsión de cómo realmente voy a poder asegurar esto? Esto es precisamente lo que vamos a ver en estos 5 bloques que nosotros le hemos llamado los 5 bloques de interoperabilidad para un centro de datos. Vamos a comenzar con el primer bloque que es referente al riesgo. Imaginemos a nuestro cliente, o si nosotros somos el usuario del centro de datos, imaginemos que nuestra competencia escuchó las debilidades del centro de datos o nuestros clientes que ya tenemos. ¿Cuál va a ser el impacto de que nuestro cliente se entere o nuestra competencia se entere de que en nuestro centro de datos hubo una violación en la seguridad física o en la seguridad lógica? Ajá. Si nosotros vemos lo que el mercado, las tendencias del mercado en cuanto a seguridad física del centro de datos nos pide, tenemos que ver la parte de cumplimiento regulatorio, ver cómo hacemos frente a esa violación de datos que tenemos, ya sea física o lógica, y cómo vamos a tener esa inteligencia en tiempo real contra las amenazas que se están presentando día a día. ¿Cómo podemos ser preventivo en lugar de reactivo? Si nosotros vemos el costo que tenemos en una violación en un centro de datos, en promedio podemos hablar de que son 3.22 millones de dólares. El factor número 1 de ese promedio de costo fue dispositivos perdidos o robados. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros
dispositivos activos donde guardamos esa información no sean robados, no se saquen del área donde deban de estar. Ajá. Esta es un poquito una estadística en cuanto a la seguridad de los centros de datos, el costo que se tiene, el que haya una violación en cuanto a la seguridad de nuestro centro de datos. Si se dan cuenta, bueno, depende mucho del lugar donde estemos, del tipo de negocio que estemos hablando, pero pues estamos hablando de que el impacto es muy alto, dependiendo del tipo de mercado que se tenga, ¿no? Si nosotros hablamos con los encargados de la seguridad lógica y física de un centro de datos, ¿qué es lo que les preocupa más? Estos son algunos de las principales preocupaciones que tienen. Proteger la imagen de la compañía. Imagínense lo que comentábamos en un inicio. Si nuestra competencia o nuestros clientes se enteran de que hubo una violación a nuestro centro de datos, van a buscar otras opciones. Cumplir con la parte reglamentaria. A algunos de nuestros centros de datos vamos a hacer tratos o intercambio de información con algunos organismos o con algunos clientes que nos piden cumplamos ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, si estamos en un sector salud, posiblemente a nuestros clientes, si son de un país en donde tienen ciertas normatividades, como lo es IPA, en donde se asegura que el correcto uso de los datos que yo como paciente tengo en el hospital, pues no salgan o no sean accesados solamente por aquellos que deben de, doctores, enfermeras, laboratorio, etcétera. Ajá. ¿Cómo utilizo la tecnología para estar un paso adelante de mi competencia? ¿Cómo hago un correcto balanceo de la inversión que hago de la seguridad física y la seguridad lógica? No quiere decir que se gaste lo mismo, más bien que se le dé la misma importancia. ¿Cómo identificamos las amenazas internas y externas que se tienen? Estos son algunos de los desafíos que tenemos en cuanto a la seguridad física. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las recomendaciones tomadas en base a estándares, mejores prácticas, recomendaciones que usuarios de los centros de datos por la experiencia de este tipo de efectos que han tenido? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, hay muchas recomendaciones para poder hacer frente a esos desafíos de la seguridad física que tenemos en un centro de datos. El primero de ellos es desarrollar una estrategia de diseño en donde podamos hasta cierto punto detectar, persuadir, defender, retardar y negar el acceso a nuestro centro de datos. Hay muchas opciones que tenemos en el medio. Aquellos que sean expertos en seguridad física, pues van a conocer algunas de las recomendaciones que hacen algunos organismos como los que vemos aquí. Así es, en donde nos dice que debemos de implementar un esquema de capas en donde podamos mitigar el hecho de que una de las capas de protección sea violado o sea perpetrada sin que las demás capas sean vulneradas. Hay algunos organismos en el medio, como puede ser Vixi, en donde dentro de sus prácticas para el diseño e implementación de un centro de datos, habla precisamente acerca de cómo podemos, desde el punto de vista de seguridad física, pues ahora sí que reducir o hacer frente a esos desafíos que vemos. El mismo estándar de la TIA 942 nos habla precisamente acerca de lo que debemos de cumplir en cuanto a la cuestión de seguridad física para que nuestro centro de datos sea lo menos vulnerable que tengamos. Hay algunos organismos ahí que también nos dan sus recomendaciones, por ejemplo, CPTED, que es la prevención del crimen a través del diseño ambiental, en donde nos dice, bueno, ¿cómo puedes evitar que una persona pueda accesar al edificio donde se encuentra tu centro de datos por medio de lo que es natural, ya sea jardines, estacionamientos, etcétera? Entonces, hay que tratar de seguir estos reglamentos y leyes de la industria que tenemos en el mercado y que hasta cierto punto, dependiendo de la información que nosotros manejemos en nuestro centro de datos, vamos a tener que cumplir posiblemente en forma obligada o en forma de recomendación. Entonces, si por ejemplo hacemos un estudio un poquito
o una visualización de cuáles son las principales preocupaciones que los usuarios de un centro de datos tienen en cuanto al cumplimiento de las regulaciones de la industria, podemos ver de que entre las que más peso tienen está lo que es la parte de IPA, que va del sector salud, PCI, que está ahí hablando acerca de todo lo que son las violaciones a un centro de datos que se encarga de lo que es el comercio electrónico, etcétera, Sarbanes-Oxley, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver algunas de las diferentes recomendaciones que se tienen en la industria referente a los centros de datos. El problema que tenemos en un centro de datos cuando hablamos de seguridad o más bien de gestión de riesgo es de que muchos de los subsistemas que se tienen implementados que tradicionalmente han cumplido muy bien para lo que fueron hechos, es decir, un sistema de videovigilancia cumple muy bien su labor de ser una extensión del ojo humano. Un control de acceso cumple muy bien en el hecho de permitir o no el acceso, dependiendo de los privilegios que tenga la persona que muestre o que tenga esa información para poder accesar o no. El problema viene cuando esos diferentes subsistemas que tradicionalmente han trabajado en forma independiente, ¿qué tanto se comunican entre sí? ¿Para qué? Para que puedan tener una independencia en cuanto a las reacciones que se tengan uno de otro, tomando la imagen o bueno, la respuesta de cada uno de ellos. Lo que se recomienda mucho es tener una completa interoperabilidad. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de sistemas tradicionales, son sistemas propietarios que tienen poca integración, que tienen poca compatibilidad, que dependemos muchas veces del plan de acción o desarrollo del fabricante. Actualmente, esa apertura se ha logrado un poco en donde sí tenemos cierto nivel de integración, pero todavía no están basados en estándares que la misma industria o los que venimos del mundo de datos estamos acostumbrados a que haya esa interoperabilidad, esa verdadera interoperabilidad soportada por la industria, garantizada por los fabricantes, basada en estándares como tal. Entonces, la recomendación es tratar de buscar sistemas que me permitan hacer frente a esos desafíos de vulnerabilidad en cuanto a riesgo, que sean basados en estándares, que no sean propietarios, que sean aceptados en forma global, que sean soportados por la industria y en donde yo como usuario tenga el completo control de cómo poder seleccionar cada uno de esos sistemas, asegurando una correcta interoperabilidad. ¿Cuál es el costo de no actuar? Ponemos la imagen de la compañía en riesgo, podemos tener multas o demandas, tenemos exposición a las filtraciones de seguridad, no tenemos políticas, nuestra integridad en general se ve comprometida. ¿Cuál es nuestra recomendación? Bueno, como mencionaba uno de los estándares o los organismos que mencionamos, ¿por qué no implementar un esquema de capas para la seguridad de todo mi centro de datos, que comienza desde el perímetro de la propiedad? ¿Quién ingresa a mi predio? El área de jardines o de estacionamientos, hasta la entrada a mi edificio, en la recepción. ¿Con qué elementos cuento para poder yo llevar el correcto control de cada uno de los visitantes? La entrada hacia mi pasillo o corredor de servicio, el mismo corredor de servicio hasta llegar a la entrada de mi centro de datos, mi exclusa, a nivel de gabinete. Me ha tocado estar en centros de datos en donde pasamos por todos los filtros de seguridad, pero ya dentro del centro de datos todos los gabinetes o los racks están abiertos, en donde cualquiera que esté ahí dentro puede, incidental o accidentalmente, hacer desconexiones que afecten mi centro de datos. ¿Por qué recomendamos que sea un esquema de capas? Porque de esa forma, sistemas independientes que interactúan unos con otros no se vean afectados si uno de ellos falla o es violado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las cámaras que tenemos en el perímetro de nuestro predio y que estamos cuidando, resulta que un hacker o por alguna razón ese grabador falla? Tenemos el sistema
que cubre el área de jardines o estacionamientos para prevenir que alguien ingrese. Si ese también falla, tenemos el área de recepción. Si falla, tenemos el área de pasillo y así consecutivamente. Entonces, si se dan cuenta, este hecho de que nosotros entendamos la necesidad que ese encargado del centro de datos desde el punto de vista de seguridad física tiene, nosotros le podemos ayudar a que esos desafíos que mencionábamos en un inicio, cubrir la imagen de la compañía, protegerse de las amenazas, protegerse contra la seguridad lógica y física, cumplir con las regulaciones, nosotros le podemos ayudar precisamente a que, tomando en cuenta los estándares, recomendaciones, mejores prácticas y experiencia de otros usuarios similares a él, pueda él cumplir con esos desafíos. Y aquí me gustaría, Lida, no sé si podamos hacer una encuesta para saber qué tipo de asistentes son los que tenemos para poder realizar la primera pregunta para las cortesías para el DataNet, para el registro. No sé qué tipo de asistentes tenemos, si son usuarios o son integradores que implementan la tecnología para sus clientes. Pues ya en este momento estamos lanzando el sondeo para que por favor nos ayuden con la votación. Aquí ya estamos recibiendo unas votaciones, vamos a dar unos segundos más. Ok. Vamos a dar hasta 30 segundos, vamos ya, faltan 3 segundos. Y yo creo que aquí ya podemos ver las respuestas. Listo, José, ahí tienes las respuestas. Ok, entonces vemos que los en verde, perdón, son los, la de abajo son integradores. Integradores, perfecto. Bueno, en base a esto que ustedes me comentan, en donde la mayoría de los que estamos aquí somos integradores, vamos a hacer una primer pregunta para la cortesía. Y la pregunta sería, ¿cuál es la principal preocupación que sus clientes les han manifestado en lo referente a la cuestión de riesgo en su centro de datos? Envíenos sus respuestas. No hay respuesta equivocada porque todas las preocupaciones de sus clientes son válidas, las tienen y para ellos es importante. Pero sí nos gustaría escuchar de ustedes para ver cuáles son las principales preocupaciones que sus clientes, a quienes ustedes implementan esas tecnologías, tienen en cuanto a la cuestión de seguridad, de gestión del riesgo, ya sea que estén preocupados por que sean hackeados, que estén preocupados porque alguien se robe la información, porque alguien se robe un servidor, etcétera. Vamos a escuchar a nuestra audiencia a ver qué es lo que nos dice. Bueno, José, ya empezaron a responder. Vamos a dar unos segundos más. Tal vez están pensando un poquito la respuesta. Ajá. Y vamos a esperar. Ya tenemos 3 respuestas. Recuerden que la respuesta no es, como lo dijo José, no es una respuesta cerrada, sino más bien una respuesta completa, también detallando un poco el porqué de esta respuesta, si vamos a tener más información para elegir pues la respuesta ganadora, ¿verdad? Entonces, José, yo creo que ya tenemos aquí varias respuestas. Dame un segundo para que te las comparto. Entonces voy a empezar a leer las respuestas. Stalin Maldonado dice seguridad. Angélica María nos dice, la más frecuente es la falla de respaldo de energía y la calidad de energía que se tiene en el data center. Otra persona que no sale el nombre, no sabemos si de pronto está conectado vía telefónica, dice que la seguridad. Gonzalo Galindo dice robo de información. Stalin dice energía. Raúl dice energía, acceso a la información, UPS, planta de emergencia. Luis Fernando dice, mis usuarios se preocupan porque se les roben la información bancaria cuando hacen transacciones para acceder al password y para acceder con password. Y Francisco, la última respuesta que vamos a leer, dice la mayor preocupación es el ingreso no autorizado de personal y pérdida de información.
Ok. Si se dan cuenta, todas las preocupaciones que acaban de manifestar, aunque no están relacionadas a la tecnología directamente con el sistema como tal, es un respaldo o es un sistema que complementa el correcto funcionamiento. Creo que 2 o 3 de los que respondieron mencionaron la cuestión de energía. Fíjense la importancia que tiene la energía eléctrica de algún fallo en un sistema de seguridad física. Se va la energía eléctrica que soporta las cámaras de CCTV, ¿cuáles son nuestros riesgos? Se va la energía eléctrica que da o que nos permite accesar o no a la información, ¿cuáles son nuestros riesgos? Entonces, qué buenas respuestas nos acaban de dar todos. Qué bueno, gracias por su participación. Lida, no sé si estés de acuerdo conmigo, creo que de las más respuestas, esta última nos mencionó mucho esas dos partes, no sé si estés de acuerdo conmigo. La de Francisco, la mayor preocupación es el ingreso no autorizado de personal y pérdida de información. Sí, vamos a darla en esta cuestión porque habla muy en forma cercana y concreta acerca de la gestión de riesgo. Y ahorita para los que hablaron de energía vamos a mencionar algo también muy interesante para ello que les va a gustar ahorita. Bueno, siguiendo con el webinar, hablando ahora respecto a la red. Ajá, hagamos la pregunta a nuestros clientes. ¿Está preparada nuestra infraestructura de red, no nada más de cableado, de red, para soportar los desafíos del cambio constante en cuanto a tecnología? ¿Cuáles son los principales desafíos en cuanto a la red que tienen los encargados de la red en un centro de datos? 1, amortización de la inversión. No es fácil para esos encargados de la red estar pidiendo dinero para nuevo equipo, para nueva tecnología, etcétera. La complejidad de la infraestructura que tenemos dentro. Adopción de la innovación de las tecnologías que tenemos. Velocidad de despliegue. En un centro de datos lo que menos queremos es el riesgo de tener gente trabajando ahí. ¿Ja? ¿Qué pasa si ya tenemos sistemas instalados? ¿Cuáles son las restricciones que tenemos para que estos se adapten a las nuevas tecnologías? Entonces, cuando hablamos de la red, los encargados de la red, si se dan cuenta, tienen muchas amenazas. Ajá, porque todos estos desafíos que vemos en esta parte, estos son algunos de ellos. Pueden sus clientes tener algunos adicionales. Entonces, cuando hablamos de estas preocupaciones, si se dan cuenta, una de las principales urgencias en la inversión que se tiene en un centro de datos, la conectividad, la disponibilidad, el control, etcétera. Si nosotros vemos esta lámina, yo creo que muchos de nosotros ya las hemos visto en algunas ocasiones, en donde vemos que realmente el tráfico en un centro de datos está la mayor parte dentro del mismo centro de datos, que se comunica entre servidores, entre equipos, etcétera. Entonces, este tipo de tráfico precisamente nos da la pauta para poner atención de que la infraestructura que soporte este intercambio de información dentro del centro de datos sea la más importante y la que debamos de ponerle mayor enfoque. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de red, no nada más de cableado, vemos de que debemos de tener en cuenta todo lo que es la parte de qué tan flexible es nuestra infraestructura de red para soportar esas tecnologías. ¿Cuál es la topología que vamos a tener? ¿Cuál es el medio que yo voy a seleccionar si es que tengo el caso de que lo voy a tener que hacer en este momento? ¿Cuál es la densidad que yo voy a tener o a necesitar cuando implemente esas nuevas tecnologías a futuro? Si hablamos, por ejemplo, de la flexibilidad, oye, ¿qué tan flexible es nuestra red para adaptarse a los diferentes esquemas que yo puedo tener o arquitecturas que puedo implementar en un centro de datos? Tengo o trabajo con los modelos que me recomiendan los estándares para poder soportar esos esquemas. ¿Qué tan preparados están mis canalizaciones para poder implementar las diferentes arquitecturas de equipo activo que yo tengo? En el medio, si nuestro cliente no conoce o no tiene idea, pues debemos de ayudarlo a estar preparado
tanto del nivel de cableado, de switches, equipo activo, de canalizaciones, para que estas arquitecturas que vamos a mencionar se puedan implementar. Hay arquitecturas en donde todo el equipamiento, el switcheo está centralizado y de ahí van los cables hacia cada uno de los servidores que tenemos en las diferentes filas de gabinetes en nuestro centro de datos. Un servidor generalmente tiene conexiones para la red LAN, pero tiene una principal y una redundante. Tiene conexiones para las redes de almacenamiento. Puede ser una SAN, principal y redundante, puede ser una NAS, principal y redundante, necesita alimentación eléctrica, principal y redundante, y necesita quizás el manejo del equipo fuera de banda, principal y redundante también en algunos casos. O sea que estamos hablando de que un servidor puede tener hasta 8 o 10 cables por cada servidor que tengamos en nuestro centro de datos. Si nosotros tenemos este tipo de arquitectura de switch centralizado, imaginemos que todos estos cables que están en cada uno de mis servidores y que llegan a esta parte, ¿qué cantidad de cables voy a tener acá? Voy a tener el espacio, voy a tener la conectividad, voy a tener el flujo de aire para poder soportar todo esto. En base a eso, se recomienda algunas veces el migrar esa electrónica que estaba centralizada completamente, migrarla hacia lo que le llaman arquitecturas de switch de final de la fila o mitad de la fila, end of row o middle of row, en donde ahora los servidores, en lugar de ir hacia toda la conexión hasta un sitio central, se van hacia el gabinete que tiene la electrónica en esa fila, ya sea a la mitad o ya sea al final, reduciéndose considerablemente el número de cables que llevamos hacia un solo sitio central. Ajá. O la otra, si llevamos más cerca la electrónica hacia nuestros servidores, vamos a ver que colocamos ahora los switches en cada uno de los racks, reduciendo considerablemente la cantidad de cables que van a cruzar entre gabinetes, entre filas, y solamente van a ir hacia ese switch que está dentro del gabinete. Hay algunas ventajas, desventajas de cada topología que, bueno, aquí sería muy extenso hablar de esas transmisiones, ¿no? La correcta selección del medio. Hay muchos medios de transmisión, generalmente son de cobre, de fibra, las cuales pues nos van a llevar a una correcta selección. Si es cobre, qué tipo de categoría, si es blindado, si es sin blindar, si es fibra óptica, qué tipo de fibra, o M4, las nuevas tecnologías o M5, o por las distancias que se van a implementar en nuestro centro de datos, posiblemente sean monomodo. Entonces, si hablamos de todos estos servidores, de todas las arquitecturas, de toda la cantidad de cables, ¿cuál es la densidad que yo voy a tener en cada gabinete, en cada canalización, en cada switch? ¿Cómo yo, como desde el punto de vista de consultor, integrador o experto en esta materia, le puedo ayudar a este usuario del centro de datos a que seleccione el correcto producto, la correcta tecnología para que estemos preparados a todas estas demandas o desafíos que nos están pidiendo? ¿Sale? Entonces, igual aquí, Lida, vamos a lanzar alguna pregunta en donde preguntemos cuál ha sido el principal problema que sus clientes se han encontrado en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías en un centro de datos, cuando hablamos desde el punto de vista de la red. No sé si podamos contestar esto y pues para seleccionar una respuesta y dar una cortesía. Pues discúlpame, José, esas estaban las preguntas que tú me pasaste. Es la segunda pregunta. Bueno, pues la veo un poco diferente, entonces no estaba segura, solo que yo la paso acá a todos para que la puedan leer y entenderla mejor. Esta sería, ¿cómo te preparas para adaptar el data center a las nuevas tecnologías cambiantes? ¿Está bien? Está perfecto. Listo, entonces ahí se las estoy enviando. Igualmente recordarles que sea una respuesta elaborada, mínimamente pues explicada, y que igualmente la mejor respuesta pues va a ser una
recibir una cortesía para nuestro congreso. Les recuerdo que ya pues quienes hayan de pronto ganado, en el caso de Francisco, que fue el ganador de la primera pregunta, pues que si gana de nuevo no va a recibir la cortesía y más bien le damos la oportunidad a otra persona que la pueda también aprovechar y así tendríamos más personas pues recibiendo todo este contenido, este conocimiento. Perfecto. Vamos a ver entonces, aún no recibimos, dame un segundo, no recibimos respuestas. Igual, Ida, si quieres, ahorita me pasas por el chat las respuestas y continuamos con la presentación para que me parece bien porque hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Perfecto. Ok. Sí. Bueno, continuando con los pilares o preocupaciones que un cliente usuario del centro de datos tiene, la energía eléctrica. ¿Qué pasa si en nuestro negocio se va la energía eléctrica? Si hay una interrupción eléctrica no planeada en nuestro centro de datos, ¿cuál es el impacto que tenemos? Si nosotros hablamos ahora desde este pilar, energía dentro del centro de datos, muchas de las preocupaciones o de lo que el mercado nos está diciendo es de que hay mucha demanda o incremento en el procesamiento. Los servidores que instalamos en nuestro centro de datos son más potentes, son más pequeños, en menor espacio tengo más procesamiento, pero también tengo una necesidad de mayor energía y mayor necesidad de enfriamiento, que lo vamos a tocar en el siguiente bloque. Pero también nos están pidiendo que reduzcamos los costos de operación de nuestro centro de datos. Y aquí una pregunta que muchas veces nosotros debemos de comenzar haciendo a nuestros clientes es, ¿cuánto está gastando tu centro de datos en energía eléctrica? Para que en base a eso nosotros le podamos ayudar a reducir esos costos de operación. Y bueno, otra de lo que el mercado nos está diciendo es que cómo estamos gestionando esa capacidad de energía eléctrica. Fíjense estos datos que vemos en cuanto a los centros de datos que paran por la parte o por cuestión de un corte de energía eléctrica. Se pierden $138,000 por cada hora de paro promedio. 73% de los paros es por error humano. El 59% de las compañías que están listadas en la revista Fortune 500 experimentan un mínimo de 1.6 horas a la semana de paro. ¿Cuánto cuesta el tener estos paros causados por la energía? Entonces, cuando hablamos nosotros con los encargados de la energía eléctrica dentro de un centro de datos, vemos que sus desafíos son muchos, ¿no? No saben cuánto se consume en el centro de datos, no saben tener una correcta relación en cuanto al rendimiento que tenemos con respecto a lo que estamos pagando. Es difícil presupuestar lo que los nuevos equipamientos de tecnología e información van a tener. No hay una visibilidad de la red eléctrica y no sabemos cómo prevenir las interrupciones accidentales de que alguien desconecte o conecte algo. Ajá. Fíjense las mayores causas de paro de energía eléctrica dentro de un centro de datos. Baterías de los UPS, capacidad excedida del UPS, fallo en los PDUs o en los circuit breakers. Y sin embargo, son posiblemente algunas de los elementos que no le ponemos menos atención. Muchas veces nos vamos que si el UPS es de alguna marca o de alguna capacidad o de algún tipo, etcétera, y muchas veces no nos damos cuenta de cómo algo tan complementario como es una batería, si no está bien, si no está monitoreada, en el momento que se necesite, no funciona. Hay por ahí alguien que me comentaba en una ocasión, el equipo más caro que existe es el que no funciona y en el momento que lo necesitas. Y realmente, si se dan cuenta, el costo de que no podamos medir toda nuestra red eléctrica para poder tener una completa visibilidad de dónde se está usando, cómo serían los fallos si es que hubiera en esto, son muchos, ¿no? Se incrementa el número de fallas de los equipos, se tiene una respuesta menor o más tardía en cuanto a las interrupciones se tengan, disminuimos la productividad, etcétera. Entonces, las recomendaciones desde el punto de vista de cómo optimizamos la energía eléctrica es desde el punto de entrada.
Ajá. Fíjense con algo tan simple como aumentar el calibre de los conductores que alimentan nuestro centro de datos. Con ese simple hecho de aumentar el calibre, que aunque nos cueste un poquito más, nosotros podemos ahorrar energía eléctrica por el simple hecho de que el calor no es tan grande con un conductor cuyo calibre sea menor. La cubierta, la terminación, el cable muchas veces que implementamos no es el adecuado para el tipo de ambiente que estamos llevando. Entonces, cuando nosotros le hacemos hincapié a nuestro cliente de la alimentación, del UPS, el tipo de UPS, no todos los UPS son iguales, hay de lo que le llaman offline, línea interactiva, doble conversión, etcétera, modular, de un solo bloque, etcétera, monitoreable. Entonces, el tipo de UPS, cómo distribuimos en la sala, ya sea por debajo de piso falso o por techo, utilizando lo que son las barras eléctricas. Dentro del gabinete, el tipo de PDU, Power Distribution Unit, que utilizamos para conectar nuestros equipos, si es básica, si tenemos la capacidad de monitorear todo el voltaje y la corriente, los watts que consume mi centro de datos, si podemos medir a nivel de cada outlet, de cada toma eléctrica, cuál es el consumo de cada uno de los equipos, si podemos, imagínense la importancia de tener una barra de datos en donde yo pueda activar o desactivar esa toma eléctrica, porque para que no llegue alguien con una aspiradora y que la conecte y que haga que el switch o el circuito termoeléctrico, termomagnético se active porque se excedió la corriente que teníamos. Entonces, ¿cómo? Fíjense desde el punto de vista visual, ¿qué tanto nos costará utilizar un cable de un color diferente para identificar la toma de respaldo de la toma principal? ¿Cómo yo puedo utilizar elementos de bloqueo para que alguien no pueda desconectar ese cable de la barra de contacto? El mismo equipo de tecnologías, ¿no? Dicen que entre mayor voltajes operemos, más eficiente es. ¿Ja? Entonces, hay equipos que nos permiten precisamente limitar la energía de tal forma que no consuman más en cierto horario de lo que nosotros le establezcamos. Si no se está utilizando, que hiberne o que no consuma tanta energía. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de todo esto y utilizamos sistemas que son eficientes, podemos lograr hasta 14% de mejora en eficiencia. Fíjense el hecho de que un sistema de UPS de más de 5, 8 años, que a lo mejor su eficiencia es de 85% al 40, 60% de la carga, un UPS más nuevo, tenemos a ese mismo nivel de carga una eficiencia mayor. Lo mismo con los PDUs, lo mismo con la distribución dentro del gabinete, con los mismos equipos de TI. Fíjense, el hecho de utilizar voltajes o fuentes de energía con voltajes más altos nos tienen ahorros que si sumamos todos estos ahorros, podemos llegar a tener hasta 14% de eficiencia en cuanto al uso de la energía eléctrica. ¿Vale? Y si le agregamos, me voy a seguir porque creo que ya tenemos unos 5 minutos más, vamos a seguir. Y si agregamos, por ejemplo, el hecho del control del flujo de aire, ¿cómo están funcionando nuestros equipos dentro del centro de datos? Fíjense, dando seguimiento a esto, los costos de energía. 59% es por todo lo que tenga que ver con costos de energía eléctrica no referentes al propio equipo que estamos teniendo. Entonces, cuando nosotros vemos que el consumo, vamos a hablar de la mitad de lo que ingresa en cuanto a energía eléctrica en un centro de datos, en forma general, está dedicada para otras cosas que no son los equipos. Ahí empezamos a hablar de este concepto que veíamos del PUE, el uso eficiente de la energía eléctrica. Entre más cercano a 1, va a ser menor. Y fíjense el impacto cuando nosotros para la misma carga tenemos un uso eficiente de la energía o un mejor uso de la energía, fíjense el ahorro que podemos tomar o tener en cuanto a los costos. Aquí estamos hablando de más de $150,000 al año
por hacer una mejora en cuanto al uso de la energía. ¿Dónde podemos tener esos mejores usos de la energía? En la distribución del aire. Vemos algunos de los desafíos que tenemos y estos son los principales o las principales problemáticas que tenemos, las principales amenazas. El bypass del aire, es decir, aire que es inyectado y que no pasa por los servidores, sino que se regresa directamente a la manejadora de aire. Otro es la recirculación del aire dentro del gabinete o dentro del rack, por no utilizar paneles ciegos dentro de nuestros gabinetes. Fíjense el hecho de que nosotros no actuemos, estamos gastando mucha energía, mucho dinero en la operación de ese centro de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente prevenir la recirculación, ya sea entre filas, entre gabinetes, cuidar las temperaturas. Fíjense el hecho de que si yo logro aumentar 1 grado Fahrenheit en la temperatura del aire de suministro, puedo tener hasta un 2% de ahorro en los gastos de energía. Ajá. Entonces, esto realmente es lo que nosotros debemos de buscar con nuestro cliente para que cuando vea los beneficios, el beneficio no nada más es que sus equipos operen en las temperaturas adecuadas, sino que se va a ahorrar dinero en los costos de operación. En el mercado vamos a ver muchas opciones de implementación para el correcto flujo de aire. Vamos a ver de que existe el pasillo, la contención del pasillo frío, pasillo caliente, los gabinetes con chimenea. Todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Va a depender ahora sí de cada situación cuáles son la mejor implementación de esto. El control del flujo de aire, ¿no? La energía del ventilador es el que me impulsa el aire a mi centro de datos. Sí, fíjense, o sea, yo puedo tener ahorros considerables cuando reduzco esa velocidad del ventilador, de mi manejadora. Las temperaturas, la importancia de medir las temperaturas en todos los niveles de los gabinetes para poder tener una correcta reducción en cuanto al delta que tenga de los equipos que reciben aire frío aquí abajo y arriba. Entonces, entramos a un punto en donde necesitamos conocer nuestro centro de datos. Como mencionaba hace rato, cuando nosotros llegamos con un nuevo equipo, ¿en dónde lo conectamos? Muchos de nuestros clientes les vendemos la idea de poner sensores para medir la temperatura, el flujo de aire, que si el agua, que etcétera. Pero si no hacemos nada con esos datos, son datos simplemente que están ahí acumulándose y no nos sirven de nada. Entonces, cuando utilizamos esos datos para hacer una correcta implementación y para medir y saber qué está pasando en mi centro de datos, vamos a poder nosotros implementar lo que le llamamos el Data Center Infrastructure Management, en donde, si se fijan, el principal motivo para poder implementar esa adopción del DCIM no es la reducción de energía, no es asegurarnos que el equipo esté funcionando en la temperatura adecuada, con el flujo de aire, etcétera. Fíjense, la principal motivación es saber qué tenemos de capacidad de nuestro centro de datos en cuanto a energía, espacio, aire o enfriamiento o lo que es conectividad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estas necesidades y que le vendemos la idea al cliente de no solamente es poner sensores, sino que tú sepas los sentidos de tener un DCIM en donde vas a poder administrar tus activos. ¿Dónde está el equipo? ¿A qué switch? ¿A qué servidor? ¿Cada cuánto se le debe dar mantenimiento? ¿Cada cuánto las licencias de activación se van a vencer o no? El poder monitorear ahora sí los factores ambientales, temperatura, flujo de aire, etcétera. El poder
tener monitoreo de la energía, dónde se está consumiendo, cuál es el riesgo, cuáles equipos son los que voy a tener problemas si hay algún evento, algún cambio en la energía eléctrica, cómo hago los cambios necesarios dentro de mi centro de datos, se llevó a cabo, se completó, quién lo hizo, etcétera, de tal forma que yo pueda tener una planeación de la capacidad que tengo en mi centro de datos. ¿Qué tanta energía, refrigeración, conectividad o espacio tengo? Si llega más equipo, ¿puedo construir uno nuevo o con lo que tengo salgo? Simplemente aplicando nuevas tecnologías o nueva distribución. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta, las preocupaciones que tenemos desde el punto de vista de DCIM no es solamente saber cómo están los factores ambientales de mi centro de datos, sino saber qué es lo que está ocurriendo para que yo pueda tomar las previsiones y poder, en un momento dado, tomar la decisión de construir un nuevo centro de datos, aumentarlo, hacer modificaciones o a lo mejor ir por una opción de outsourcing, etcétera. Entonces, todo esto realmente es lo que nosotros vemos como las preocupaciones que un encargado del centro de datos debe de considerar. Riesgos, tanto físicos como de energía, si se va la energía eléctrica, cuáles sistemas se ven afectados, etcétera. Cómo está preparada nuestra red para la adaptación de nuevas tecnologías, cómo está, si tenemos una correcta optimización de la energía de nuestro centro de datos, cómo estamos asegurando la correcta operación y la correcta distribución del flujo de aire en nuestro centro de datos y si realmente tenemos una planeación de capacidad en nuestro centro de datos. Ustedes son los aliados que ese usuario o sus clientes de centros de datos deben hacer frente y como tal debemos de ver el esquema completo. Así como ustedes vieron, oye, pues es que desde el punto de vista, la principal amenaza en la cuestión de seguridad es la energía. Perfecto. ¿Cómo impactan todos los demás pilares a cada uno de esos sistemas que estamos teniendo? Entonces, realmente esta es la presentación, creo que estamos en tiempo para poder llevar a cabo más preguntas. Lida, no sé si quieras, lanzamos una pregunta en general y seleccionamos las respuestas para otorgarle las cortesías. Vamos a lanzar una pregunta que abarque las diferentes. Sí, dime. Sí, José, no, disculpa, solo que sí llegaron 3 respuestas, me parece buenas, completas, y quisiera que les diéramos trámite antes de hacer la última ya de cierre, ¿te parece? Vamos a escuchar las respuestas que tuvimos. Listo, perfecto, bueno. Entonces tenemos Angélica María Pérez Mayor, dice, con capacitación continua para nosotros y la asesoría técnica constante a nuestros clientes que permita la actualización técnica y el conocimiento de mayores riesgos que pueda tener la información del cliente. Stalin Maldonado nos dice, un gran problema es el cambio de tecnologías en equipos activos que requiere la parte pasiva como la fibra óptica. Al cambiar a OM5 se requiere de switch de alta calidad. Y Felipe Valdés, de alta velocidad, disculpa. Y Felipe Valdés nos dice, la preocupación que me muestra mi cliente es la seguridad, backup, firewall, redundancia de servicio y disponibilidad de su servicio para sus empleados y clientes, planeando el crecimiento de los servicios en la infraestructura para el crecimiento de la empresa. Entonces, no sé qué opinas de estas respuestas, cuál podría ser la más acertada a la pregunta que le habíamos hecho de cómo te preparas para adaptar el centro de datos a las nuevas tecnologías cambiantes. Me parece que la respuesta del participante número 3 podríamos considerarla como un poquito más completa. Ok, perfecto, la de Felipe Valdés. Sí. Muy bien, entonces a Felipe yo ya de todas maneras le voy a responder para que tenga conocimiento de que vamos a estar haciéndole llegar su cortesía. Ok. Listo, entonces, bueno, ¿quieres que hagamos entonces la última? Sí, si quieres vamos a lanzar la pregunta número 3, damos un minuto a ver si tenemos algunas respuestas. ¿Sería la de cómo haces el uso eficiente de la energía eléctrica? Exacto. Perfecto, yo la voy a copiar acá para que todos la tengan. ¿Cómo haces el uso eficiente de la energía eléctrica en el centro de datos?
Entonces ahí ya la lancé a todos. Sí, si gustas, igual podemos lanzar las otras dos para que, pues ahora sí que los que se sientan más confiados en contestar algunas de las preguntas, pues igual que oferten su respuesta. Perfecto, aquí ya voy a poner entonces la siguiente. Mientras tanto, no sé si haya preguntas por parte de los asistentes respecto a la presentación que quieran que comentemos. Claro, dame un segundo, voy a revisar a ver si llegó algo. Hasta ahora no habían. Bueno, entonces aquí tenemos las 3 preguntas que estamos planteando para que se animen y participen. Todavía tenemos 3 cortesías para dar. Entonces, la primera que planteamos ahora fue cómo haces uso eficiente de la energía eléctrica en el centro de datos. La otra, cómo te aseguras que los equipos en el centro de datos están operando en las condiciones adecuadas. Y la otra es cómo sabes en dónde hay espacio, energía, aire, conectividad para ubicar los nuevos equipos que llegan al centro de datos. Entonces, en este sentido, ya por acá hay algunas personas que se animaron a ir respondiendo, sin embargo, como enviamos las preguntas todas juntas, vamos a dar un poco más de tiempo. Voy a ver, José, si tenemos alguna pregunta del público. Igual los animamos a que o nos respondan las preguntas o por favor planteen sus preguntas en este momento. Todavía tenemos unos minutos para responder las preguntas o inquietudes que ustedes tengan de la presentación que hizo José. Entonces voy a mirar por acá, pues todavía no tenemos preguntas, José. Esperemos a ver si hay algo que nos quieran decir adicionalmente. Bueno, de la primera ya tenemos 3 respuestas. Entonces Raúl Rueda nos dice, con pasillos frío y caliente e iluminación. Angélica María nos dice, implementando una red de energía inteligente con sistemas más modernos, eficientes, la mejor distribución en los gabinetes, en la sala y equipos activos más modernos y de menor consumo. Y Stalin nos dice, es importante disponer de un DCIM que permita gestionar el consumo de energía. Ok, creo que la segunda respuesta fue un poquito la que está más completa. Sí, así es, y Angélica la hemos notado muy activa, así que finalmente aquí le vamos a dar su cortesía. Listo, entonces acá le estoy escribiendo a ella, perfecto. Bueno, y vamos a ver si tenemos alguna otra inquietud o alguna otra respuesta. Bueno, pues preguntas del público no hay hasta ahora. Tenemos un par de minutos más si quieren hacer alguna pregunta a nuestro panelista. Mientras tanto, mientras esperamos, pues recordarles que estamos a 3 semanas justo de Expo Datanet en Ciudad de México. Allí los esperamos. Todos pueden acceder a la visita a la Expo simplemente preregistrándose en nuestro sitio web o simplemente llegando allí al lugar que tenemos en Salones Mayas 1 y 2 en el World Trade Center, y allí también en el puesto de registro pues pueden hacer su registro cuando lleguen al lugar. El preregistro les facilita mucho el ingreso, les agiliza también el ingreso, pero ustedes también, si gustan, pueden registrarse en sitio y no perderse la oportunidad de visitarnos y de estar en contacto con todos los expositores que tendremos allí. Además que el congreso se va a realizar paralelamente. Aquí les voy a compartir el link en caso de que quieran registrarse, tal vez, y aprovechar y visitar la expo. Bueno, pues yo creo, José, que esto fue todo. No tenemos más preguntas ni más respuestas a nuestras últimas preguntas. Voy a dar una última revisada aquí en nuestro panel, a ver si nos perdimos de algo. No, de hecho eso es lo que tenemos, José.
las tres Perfecto. cortesías que ya pudimos asignar, 2 preguntas pues que se nos quedaron pendientes, pero igual creo que ya asignamos estas cortesías a personas muy activas que se tomaron el tiempo pues de explicarnos su respuesta, y ya lo que tú quieras para terminar, José. Bueno, pues ahora sí que, como comentas, los invitamos al evento. Es un evento que realmente vale la pena estar. Se van a encontrar a los principales proveedores de este tipo de tecnologías desde el punto de vista de concepto. Y pues platiquen. Es un evento en donde van a tener oportunidad de interactuar con los diferentes especialistas, pues ahora sí que reconocidos en el medio, y que pues ustedes saquen ese provecho que deban de. Perfecto, José. Entonces, así como tú lo indicaste, los esperamos. Allí nos vemos entonces en Expo Datanet México. Allí también estará Annexter, estará José, estaremos en el Congreso, en la Expo. Así que los animamos a que nos visiten y no se pierdan esta oportunidad. Las personas que nos están acompañando de otros países, les recordamos que también tendremos Expo Datanet Andino en Colombia los días 3, 4 y 5 de octubre, para que también quienes están ya en la parte de la región andino, Suramérica, pues se animen a acompañarnos. Vamos a estar haciendo también estos webinars previo a nuestro evento de Colombia. José, mil gracias. Al contrario, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, un feliz día a todos, un feliz día, gracias por participar y por acompañarnos.